Bueno, estamos viendo entonces eh, cómo, vamos a ver ahora, mejor dicho, cómo se forman los evangelios. El proceso genético de los evangelios, que es un proceso natural, es un proceso lógico. Porque hay necesidad después de poner estas cosas por escrito. Entonces, algo dijimos, que no he dejado nada por escrito, Señor, hablamos de la tradición oral, y que no era producto de creación de las comunidades, sino simplemente de lo que estaban recogiendo y fielmente. El celo era puesto en la fidelidad de lo que se estaba diciendo. Según los distintos criterios, los más, digamos, unánimes, es que fueron puestas por escrito todas estas enseñanzas de tipo oral, en forma gradual, pero entre los años 60 y el año 100. Repito que en algunos casos se ha demostrado que son anteriores, pero digamos lo más tardío que fuera el 100. Los autores, esto es lo que dice el Dei Verbum, el número 19, dice: los autores sagrados escribieron los 4 evangelios escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras o explicándolas atendiendo a la condición de las iglesias, reteniendo por fin la forma de proclamación, de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. En la Constitución dogmática del Concilio Vaticano II, Dei Verbum, en su número 19. Así que eso fue lo que, digamos, el proceso. Ahora, estaba siguiendo algunos apuntes, algunos escritos sobre este tema para ver, para reunir, para poder transmitir lo mejor posible. Y veo que, por ejemplo, en uno, que es lo que estoy siguiendo un poco como guía, dice que la razón de poner por escrito eran las exigencias de las primeras comunidades y da una serie. Quizás yo me permito, ¿no? Más que decir que han sido las razones esas de ponerlo por escrito, que el proceso haya sido el contrario. Me explico. Es el Espíritu Santo el que inspira, el que empuja a hacer algo. Cuando es el momento debido, empuja algo. Y si nos empuja a veces, si nos impulsa y nos da esas mociones a nosotros, miembros de la iglesia, cuanto más al cuerpo eclesial. Y como aquí se trata nada menos que la transmisión de la palabra del Señor, entonces hubo momentos, y quizás, insisto, más tempranos de lo que pensamos, que indicó el Espíritu Santo, que impulsó a poner por escrito. Y entonces lo que aquí da como razones en realidad fueron consecuencias. Porque al poner por escrito, entonces, ¿qué pasó? Que favoreció a la liturgia. En la liturgia, por ejemplo, ahí por escrito está cuáles son las palabras que el Señor dijo. Está en San Pablo y está en los 3 sinópticos. Cuáles son las palabras de consagración. Cómo fue todo ese proceso de consagración, para decirlo de alguna forma. Pues eso está ahí. Y después la parte catequética, porque, bueno, hay que transmitir. Entonces ahí, estando por escrito, es mucho más fácil. Y también para la misión. También el misionero necesita tener, ¿no? Es que ahí está la clave de toda la misión, ¿no? Y también para tener digamos, las normas, sobre todo morales, de conducta, de orden práctico, de estas comunidades cristianas que estaban enfrentadas a culturas distintas.
Justamente los cristianos se caracterizaban por su forma de vivir, por su forma de comportarse, por su moral, y también dice por cómo se amaban, ¿no? Bueno, así que, y después estaba la parte apologética, es decir, la Escritura te ayuda a defenderte de las acusaciones, las calumnias incluso de los malos entendidos que podía haber, y que estas acusaciones venían sobre todo de las comunidades judías, pero también de los paganos, pero sobre todo de los judíos. ¿Por qué? Porque era como un desmembramiento. Incluso en el concilio de Yamnia, que es en el año 90, es cuando expulsan a los cristianos que lo tenían como una secta judía, y ya como diciendo, no, estos no son sectas judías, fuera de las sinagogas. Fuera de las sinagogas. Así que bueno, todo esto era el Espíritu Santo realmente el que iba impulsando a hacer todo esto. El Señor lo había dicho, que el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Así lo dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14. Bueno, ahora, ¿en qué idioma se transmite todo esto? Bueno, la transmisión, que es manuscrita además, es en griego, pero en un griego bíblico. Y era el griego común que se hablaba en aquel tiempo, que ha quedado como griego bíblico, pero no es el griego actual, pero era ese griego. ¿Por qué? Porque era el inglés de la época, es decir, todo el mundo hablaba en griego. Tanto es así que algunos piensan y es posible que el diálogo entre el Señor, entre Jesús y Pilato, haya sido en griego, porque es probable que Pilato no hablase el arameo, porque el que hablaba de Jesús era arameo, también sabía el hebreo, obviamente. Además, lenguaje sobre todo litúrgico, ¿no? Pero eso era imposible que lo conociera, o muy difícilmente Pilato, pero sí el idioma común podía ser el griego. Bien, entonces es en griego. Y aparentemente todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, aunque se piensa y nunca se encontró, pero por las características, por cómo está escrito, que el Evangelio de San Mateo sería una traducción del arameo o del hebreo, pero más probablemente el arameo. Es decir, no quedó ningún traza, pero parecería que cuando escribe Mateo lo escribe en arameo, pero los demás sí fueron, sin lugar a dudas, en griego. Y a partir por ahí, sí, del año 60, se da como que comenzó, ¿no? Es decir, habían pasado unos 30 años, ¿no? de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por eso, pero probablemente algo antes también. Bueno, digamos una generación. Antes que pasara esa generación ya estaban escritos. Y después, a partir del siglo II, III, se traducen al latín, Vetus Latina, que no es la Vulgata, no es la Vulgata, es el anterior. Y después, claro, cuando viene la imprenta, como decíamos antes, 1516, son 500 años atrás, ahí la difusión es muy grande, se pasó de lo manuscrito al impreso, y la primera cosa que se imprimió fue la Biblia. Así que, Gutenberg. Bien. La otra cosa que queda claro es que aquí no hubo ninguna invención que vienen directamente de los apóstoles. La tradición viene de los apóstoles, es decir, la tradición apostólica viene de la Escritura. Lo dice de nuevo, apelamos a Di Verbum, en el número 18, dice: la Iglesia siempre ha defendido y defiende que los 4 evangelios tienen origen apostólico, pues lo que los apóstoles predicaron por mandato de Cristo, luego, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ellos y los varones apostólicos nos lo transmitieron por escrito.
fundamento de la fe, es decir, el Evangelio en 4 redacciones, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, aquí nos vamos a detener. Alabado sea Jesucristo.